Vida. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sinaloa. Buenas tardes, saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes al auditorio. Con mucho gusto a Milton Rojo. Milton, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tardes, noches, ya, ¿verdad? Saludos a ustedes que nos acompañan en todo Sinaloa. En plena conferencia de prensa semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya de nueva cuenta regañó a sus secretarios de Estado. Y es que subrayó que algunos de sus funcionarios no brindan información necesaria a la población en general o a los propios periodistas, y en ocasiones le preguntan algunos temas muy específicos y él no conoce los detalles. Para eso están sus funcionarios, dijo. En esta ocasión, la gota que derramó el vaso fue el tema agrícola, sobre el apoyo a fertilizantes y sus reglas de operación. Le pido a los secretarios que no se encierren en su burbuja y no atienden. Hay cosas que deberían atender los secretarios, que ellos expliquen el tema. A veces me preguntan detalles pequeños y no lo sé. Es muy difícil meterme, el gobierno es muy grande, dijo, a todos los detalles. Si van con un secretario, dice que el secretario de Agricultura no los atiende. Yo donde quiera los atiendo, dijo el gobernador. Le pido a mis secretarios lo mismo. Rocha Moya enfatizó que él siempre atiende a la población y a los medios de comunicación, y es incongruente que algunos secretarios o funcionarios de su gobierno no lo hagan. Pidió reportarlos. Añadió que no deben esperar a que se hagan peticiones mediante oficio o por transparencia, pues subrayó que no tienen nada que esconder. Y hoy, por cierto, Javier, pues de nuevo fue el tema del secretario de Agricultura, pero generalizó el gobernador el llamado a todo su equipo de trabajo, porque efectivamente, pues el gobernador a veces va a eventos y lo entrevistan 2 o hasta 3 ocasiones en un día, ¿no? En diversas actividades. Y señala pues que a veces son temas muy, muy singulares, ¿no? Muy especializados, que deberían responder los directores, los subsecretarios o los secretarios de área. Pero tocó regaño el día de hoy. Mira, no es la primera vez que el gobernador se refiere a sus colaboradores en tono de reclamo. Hay algunos que les han dicho que ese gallo que tienen no les sirve porque se levantan muy tarde. Que se levanten temprano para que lo acompañen, que los sábados y los domingos, en lugar de quedarse tranquilamente en sus hogares, que salgan como él lo hace. Recordar el primer regaño que fue para la secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado, que algunos lo interpretaron como violencia de género, y también para el del ICIFE, porque les dijo que les había dado instrucciones y que los dos hacía como que la Virgen les hablaba en el tema de las escuelas que habían sido vandalizadas. En el caso de Jaime Montes parece ser que es su villano favorito, porque esta es la tercera o cuarta vez que lo llama a cuentas. La primera dijo que se iba por la libre cuando, hay que recordar, esa cabalgata a San Ignacio. Por eso que y no hace mucho, puesto el jinete, ¿no? Hace algunas semanas, este mismo tema, el tema del fertilizante, pues ameritó para decirle que su secretario no le informaba de qué estaba haciendo. Y bueno, pues tuvo que salir rápidamente al otro día Jaime Montes a dar una explicación de este programa. Y hoy, sin citarlo por el nombre, pero sigue en el cargo, pues vuelve a decir, pero no es solamente a él. Yo he platicado con algunos secretarios y la pregunta que se les he hecho, si existe alguna disposición por parte del gobernador que les prohíba dar entrevistas. Ir a entrevistas. A dar información sobre su... Me decía él, ¿cómo ves que el gobierno? Pues el gobierno a veces da la sensación que está paralizado, porque sus funcionarios no salen a decir, o no quieren decir, o no están haciendo nada. Pero no hay ninguna indicación, ¿no? De que él decía que no, él no, me dijo, pues yo salgo a dar explicación de mi área, no hay ninguna explicación, yo no sé, me dijo. Porque algunos se retraen, ¿no? Porque algunos se retraen o no quieren informar, o no tienen nada que informar. En este caso, yo creo que el gobernador sí tiene muy bien la evaluación de aquellos que puedan estar nadando de muertito. Y esto yo creo que ya debe decirle, pues que les vaya muy bien. Porque hemos visto que ha hecho varias modificaciones a su gabinete, no a nivel de secretarías, pero también de subsecretarios, de directores. Hoy nuevamente hace algunos nuevos nombramientos. En transparencia hubo una subsecretaría. Así, esto que te digo. Y en vialidad y transporte es una sacudida de todo el equipo ahí de Miguel. ¿Y esto a qué se debe? Quiere decir que no está funcionando.
y otros por O los causas agarraron en algo, de ¿no? corrupción, que se fue más abierto en el caso de Educación. pues aquí en educación pública, que Así todavía no se sabía muy bien hasta cuánto alcanzó, porque dice que hay más funcionarios involucrados, pero por lo menos un subsecretario, él sí presentó la renuncia, se sintió responsable, porque el gobernador también dijo que lo estaban investigando. Horacio Lora, ¿no? Así es. Entonces, este asunto de la información, pues yo creo que tiene el gobernador que mandarles a cuenta a cada uno y darles una orden tácita. Salga usted a dar información de lo que está haciendo su dependencia. Milton, ¿tu punto de vista? Mira, no es fácil ser secretario de un gabinete estatal, pero no es tampoco una cosa fácil trabajar para un gobernador que fue miembro de 2 gabinetes. O sea, porque de los gobernadores de aquí para atrás, yo no recuerdo ningún gobernador que haya estado en 2 gabinetes estatales. Si acaso, Maloa fue miembro de un gabinete. Quirino Ordaz fue miembro de un gabinete estatal. Jesús Aguilar Padilla fue secretario una sola vez. Sí. Fue delegado federal, pero Juan Millán nunca estuvo en un gabinete estatal. Director de tránsito, ¿no? Sí, director de tránsito, pero no fue secretario. Sí. Pero eran direcciones, sí, pero sí, era muy importante. Pero era Inverigual. Era Inverigual, salvo Rubén Rocha Moya, que fue Renato 2 veces miembro de un gabinete, jefe de asesores con Jesús Aguilar Padilla y con este señor con Quirino Ordaz. Quirinín. Entonces y bueno, llevar la narrativa y llevar la agenda política es muy difícil, pero sobre todo como secretario tú tienes que llevar una agenda de riesgos de los temas que te pueden pegar o que te puedes meter en turbulencia al gobernador. Entonces siempre tienes que tener a tu equipo listo con las tarjetas para cuando al gobernador le bote el tema, pues rápidamente entrar al quite, entrar a rebotar y entrar a decir, oiga, pasa esto, es por esto. Oiga, mire, se van a venir estos precios, se van a venir este tipo de situaciones. Este grupo puede venir a entrar y tomar Palacio, pueden venir a hacer estas manifestaciones por esta situación. Entonces, siempre la labor de un secretario, aparte que es trabajar, de rendirle buenas cuentas al gobernador, es prevenir parte de las situaciones que en su agenda política o la agenda, voy a citar una palabra del gobernador, transversal, la agenda transversal de ese secretario, o sea, que le repercute a otro. Es decirle, oiga, mire, este tema no es mío, pero en algo me toca, pero le puede pegar al de obras, o le puede pegar al de economía, le puede pegar mire, así, y esto. Entonces, tienes que, aparte de ser alguien que le dé, que tenga responsabilidad y que le dé resultados al gobernador, le tienes que quitar golpes. Volveríamos así, tipo un buen sparring, pues, de decirle, oiga, mire. Pues tiene que ser una contención. Imagínate si hay un movimiento hablando de la Secretaría de Obras, de Agricultura. Como ahorita hay un plazamiento de varios liderazgos agrícolas del sector social a manifestaciones. Pues antes de que lleguen al gobernador tendría que haberlos atendido el secretario, ¿no? Sí, o sea, parece que no está ocurriendo. Sí, secretario, mire, gobernador, pasa esto, hay estos liderazgos, está pasando esto, yo ya los vi, pero pues como que quieren verlo usted, mire, así ya está. O sea, vas viendo con el oficio y la forma de ejercer el poder de cada quien, tú vas. Y el Pancho allá está haciendo gestos allá. Concéntrese, compañero. En el oficio personal de gobernar de cada gobernante, el secretario le tiene que adivinar la maña y cómo le tiene que llegar, pero sobre todo cómo tienes que prevenir para quitarte el golpe. Pero ¿qué pasa cuando el secretario no quiere o no puede quitarle el golpe? Entonces eso ya es parte de la agenda donde el jefe de staff o el jefe de gabinete debe de evaluar quién quita y quién no quita golpes. Sí, dependiendo del problema, pues puede ser entendible, ¿no? Pero a veces hay situaciones de agenda de riesgo cíclica, inclusive, que pues debería estar en manos de los secretarios, subsecretarios, directores, y que a veces pues no, ni siquiera eso se está atendiendo. Lamentablemente, habría que ver si es el caso.
en agricultura. Yo tengo un par de semanas observando productores agrícolas anunciando manifestaciones por el tema del precio de los granos y hasta este momento pues no se sabe que los haya atendido el secretario. Habría que analizar las demás áreas. Francisco, tu punto de vista. Bueno, pues le acabas de dar en el puro centro, Luis Alberto. Aquí, en China, en el Fuerte, La Brecha, Ejido Valdés Montoya y Batequitas, hay algo que se llama Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México. ¿No? Se llama el Campo 3. Campo 3. Colonia. Colonia, Ciudad de México. La Roma, ¿no? La Roma o la Escandón. No. ¿La Guerrero? Peralvillo. ¿La Guerrero? La Guerrero, la Guerrero. ¿No? Todas, dice que... Polanco, es Polanco de Polanco. Polanquito. Sí. Allá donde nació nuestro querido Cabrerín. Se llama agenda de riesgos, hombre. La agenda de riesgos en cualquier gobierno, federal, estatal, ya hasta después sí que municipal, es precisamente para eso, para que lo que pueda ser crisis, pues se contenga, se resuelva principalmente, ¿no? Y evitar desgastes innecesarios, porque muchas veces se subestiman, como dicen los políticos de ahora y cuando andan en campaña, subestiman la problemática y dicen, no. De hecho, hay algunos que puedan decir, no, pues que se animen, pues que lo suelten, a sabiendas de que tarde que temprano tienen que resolver esa problemática. Entonces, el llamado que hace hoy en la semanera el gobernador Rocha Moya, pues llama mucho la atención, porque también no sabemos si es mito o es verdad que muchas veces cuando el gobernador designa un secretario, un subsecretario o alguna posición muy importante, órale, a trabajar, les puede decir el gobernador, píquenle, a quitar el sueldo, órale. Pero que los pasan a otro cuartito oscuro y les leen la cartilla y le dicen, hey, bajo perfil, al gobernador no le gustan los protagonismos, aquí el único que informa y da la cara es el gobernador, etcétera. Entonces, ¿qué hacen presuntamente que los funcionarios? No, pues ya entendí. Y algunos pues con una sola cachetada tienen. Entonces, pero a medida que va transcurriendo cualquier sexenio, pues no puede el gobernador estar atajando todos los problemas. Entonces ahí es donde se ocupa una coordinación, que un eje del gobierno del Estado sea funcional en la agenda de riesgos. Porque lo que es inevitable, y en este gobierno ya lo vemos, es la división que hay al interior del gabinete. Fulano, Sutano y Perengano forman un bloque, que no puede ver a Sutano y Perengano del otro bloque. Y así va transcurriendo, está bien. Eso sucede en las mejores familias, en los mejores gabinetes estatales, pero lo que no se vale es eso, que vayan prácticamente dejando solo al Ejecutivo Estatal, que a veces a lo mejor ni es debidamente informado, y en el caso de Rocha Moya, que le gusta mucho andar en la calle, ranchando, etcétera, pues cuando le brinca algún problema, pues resulta que no está bien informado. Algo similar me platica a mí Milton que hacía cuando era rector de la UAS. Sí. ¿No? Y se le llevaba en la ciudad universitaria, y que en algunas veces lo atajaba a alguien, le decía, oye, rector, fíjate, ¿cómo que no? A ver, fulano de tal, te pedí que resolvieras esto, ¿no lo resolviste? Pasen buenas noches, nana, vámonos, pícale. Entonces, ahorita no sabemos si es mito o realidad de que muchos de los funcionarios que se nombran, que fueron designados, los pasan al cuartito de los ajustes, le leen la cartilla, y por eso, de repente, sobre todo en el primer año, vimos un vacío entre muchos funcionarios que, por ejemplo, cuando tuvimos allá en la transmisión aquella que nos llevaron sin bloqueador y nada allá al Congreso del Estado. Al informe. Al inolvidable transmisión que tuvimos allá en el Congreso del Estado. ¿Cómo olvidarlo? Pegó poquito el sol. Salimos como pargos fritos. Oye, yo sí volví en la tarde, ¿eh? Sí, ya sé que sí, pero bueno. ¿Y ni modo? Recuerdo que cuando pasa ahí en aquellas... el hashtag. Hashtag. Como el aumento de los camiones sin llorar. Sin Yolanda. Cuando tuvimos aquella serie de entrevistas breves, pero algunas muy buenas y concisas. Sí. Cuando pasa con nosotros el secretario de Economía, Javier Garriga. Y termina, le digo, oiga, le dije, yo pensé que usted, sinceramente, con todo respeto, pues no tenía nada que informar, que no hacía nada, etcétera, o que tenía pánico escénico a los medios de comunicación. Vemos que no.
vemos que usted tiene mucho que informar, y es cuando él dijo, bueno, invítenme a la mesa. ¿No? Entonces, así como el gobernador tiene esta semanera y es que tiene que llevar a los funcionarios ahí a que cubran el tema o algo creo que a partir de esta leída de cartilla, independientemente si existe o no existe los ajustes en ese cuartito oscuro, creo que vamos a ver si sobre la marcha, a partir de ya, porque ya es hora, ya es más de un año de gobierno de ejercicio estatal, pues se ponen las pilas todos los funcionarios, no únicamente secretarios, sino organismos autónomos, para informar de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque la llamada de atención de hoy fue muy fuerte, así que vamos a esperar. ¿Quién dice yo? Efectivamente, Francisco, pues vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, en este caso, pues no es la primera vez que ocurre con un secretario, y ha habido varios cambios, Javier. A mí me sorprendió mucho la salida de Horacio Lora, porque ciertamente Horacio pues era o es un político que estaba cerca del gobernador, que formó parte del movimiento, entre comillas, original, ¿no? Que apoyó a Morena, al gobernador Rubén Rocha Moya. Pero también, pues habrá que señalarlo, no era la primera vez que tenía escándalos, ¿no? Por situaciones ahí en la subsecretaría, inclusive en alguna ocasión pues tuvo un plantón masivo ahí de parte de maestros, tuvo que intervenir el gobierno del estado y de alguna manera respaldarlo públicamente. No sé cuántos strikes tenía, pero pues la semana anterior pues literalmente lo poncharon políticamente hablando, ¿no? Y a su equipo más cercano. Bueno, es que hay muchos funcionarios que tienen una buena amistad con el gobernador. A veces el poder los ha enloquecido y siente que están por encima de cualquiera. Y bueno, como decía Amado Estrada, en paz descansa, el procurador, cuando yo le cuestionaba cómo otros estaban por encima de él, aparentemente, déjalo, dice, solitos van a ponerse la soga y se van a ahorcar. Y así fue, así terminaron muchos de ellos, algunos de ellos perseguidos por la autoridad. Mira, si se hace un balance de estos, del primer año de gobierno de Rubén Rocha Moya, vas a ver que solamente hubo 3 ejes que aparecieron en los medios de comunicación constantes. Es más, mucho más que el gobernador. ¿Por qué? Porque los temas son importantes y vitales, pero también quienes han estado al frente de las dependencias entendieron que tenían que salir a dar la cara rápidamente ellos. Sin duda el secretario de Seguridad Pública, que es un hombre con mucha experiencia, viene del sexenio pasado y le ha entendido a esto de la comunicación y ha tratado de evitar pues que este tema se vaya más allá y sale a atajar cualquier situación hoy a través de mensajes breves, pero pues da su versión para que no se especule. En su momento, Héctor Melesio Cohen, el tema de la pandemia, que era un tema que obligaba al titular, complejo, ¿no? Al titular de la Secretaría de Salud estar dando una información diaria de la situación, y hoy, bueno, pues Cuitláhuac, quien lo sustituye, también está haciendo lo propio, porque es un tema bastante, ¿no? Es un tema bastante problemático con el tema de las medicinas, el tema de las plazas, es un tema continuo y que por lo menos ha sabido ahí contenerlo y que no le llegue al gobernador. Y el otro es el tema de las mujeres, que es un tema bastante complicado con todos estos temas que ha habido de violencia contra las mujeres, que subió la tasa de violencia contra las mujeres durante la pandemia con bastantes números, a pesar de que el número de asesinatos de mujeres, es cierto, ha descendido, pero continúan asesinando mujeres por diversas causas, y la secretaria ha salido a atajar y a hacer programas para decir, estamos haciendo algo, señor gobernador. Pero en el resto sentimos que se echaron para atrás. Y yo digo, he platicado con algunos y no, me dice que no hay ninguna instrucción. Entonces, ¿por qué no informas lo que están haciendo? Hay muchos temas importantes que el Estado está haciendo y que le interesa que la gente lo conozca. Sin embargo, no salen a decirlo o hay críticas hacia ellos, sí. Y pues lo que vemos es que normalmente en las mañaneras o al gobernador, evento que sale, le preguntan de un tema distinto que se entiende, debía ser los secretarios quien lo atajaran antes. Así es. No, hombre, hay muchos temas de que reflexionar, ¿no? En el esquema de comunicación política actual. Estamos a años luz de actualizarnos, ¿no? Lamentablemente, salvo algunos ejercicios, ¿sí? Como tú lo comentas, siempre lo importante pues es el reflejo y la anticipación, ¿sí? De un funcionario, y algunos lo tienen, lamentablemente no, pues no son muchos, ¿no? En este tema
de la comunicación. Otros se han modernizado también el tema de redes sociales, pero son muy pocos. Y en el Inter pues está esa raya que dice Francisco, que no se ve pero se siente, y pues tienen que evitar pues irse de paso, ¿no? También en la comunicación, para que no se piense que traen algún interés político, y echar por delante al Estado, y en este caso pues también a quien dirige el Estado. Quienes están ahí, yo creo que la mayoría lo entienden bien, aunque algunos pues pareciera no lo aplican. Milton, tu conclusión. Sí, pues muchas veces la conformación del gabinete te va diciendo cómo lo vas a ir conjugando en función de cómo llegaste, en función de cómo es la legitimidad electoral. Entonces, siempre vas a ver un gabinete, una ala política, que se va a encargar de la gobernabilidad, una ala financiera, que se va a encargar de administrar los pesos. Otra ala es el ala que pues no es tanto política, pero es parte de los compromisos o de los afectos del gobernante. Y bueno, esa es la tercera parte. Y ya la cuarta, la parte de compromisos y todo eso. Entonces, en la medida en que se va ejerciendo el gobierno, ese tipo de servidores pues van ganando terreno o van perdiendo terreno. Entonces, la gobernabilidad, obviamente tienes que ir llevando la agenda pública, la agenda política, la agenda del dinero, pues obviamente que no se gaste menos, que revisar las auditorías, revisar cómo se está gastando en cada secretaría, pero cada secretario o cada director de organismos tienen que llevar muy bien la información y muy concreto para el gobernador. Ahora, un coordinador de asesores, que es, el gobernador lo fue con 2 gobernadores, pues tú recopilas la información, y en función de la recopilación de esa información, ya el gobernador va tocando por nota en las reuniones de gabinete. Porque tú decías, Pancho, una vez, ¿no? ¿Cómo eran las reuniones de gabinete? No sé si ahorita, pero antes, ¿qué decías tú? Que apagaban ¿cómo era? Claro. Que apagan el foco. En el salón de gobernadores le daban un machete a cada quien y lo volvían a aprender a ver cuántos muertos y heridos quedaban. Sí, bueno, eso era antes, no sé ahorita. No, pero ya, esto es diferente. Esto es diferente. Sí. Entonces, en función de esa reunión, tú vas dando la información y vas prospectando los problemas que pueden pasar. ¿Qué? Prospectando, o sea, proyectas, pero hacia el futuro, pero siguiendo la secuencia, dijera un kilo. La correlación de fuerzas, dijera el otro, ¿no? Entonces, vas proyectando y vas dando las posibles soluciones, pero entre todos, pues. Y vas llevando eso que llamas tú la agenda de riesgos. Pero bueno, vamos a ver de aquí en adelante cómo van a venir las boletas para los secretarios y directores. Francisco, tu conclusión final. Fíjate que ahorita que hablabas de cuando fue coordinador de asesores el gobernador Rocha, primero con Aguilar y después menos tiempo con don Quirino Ordaz Coppel. Muy conocido allá por los rumbos, por de todos lados, Mazatlán, la embajada, el acuario, etc. El nuevo acuario. Cuando le entregaron la constancia de mayoría de gobernador a Rubén Rocha, recuerdo que en la entrevista que tuvo con nosotros afuera de OPLE, ¿cómo se llama ahora? Del Instituto Estatal Electoral. Estuvo ahí en la cabina con nosotros cuando era muy importante. Sí, bueno. La anterior administración, dilo. No, el mensaje que me mandaron a mí. Ahí lo tengo guardado. Sí, estábamos. Para el libro que estoy haciendo en la mente. ¿No? Yo le pregunté al hoy gobernador en ese tiempo, ya gobernador electo. Oiga, le digo, usted fue jefe de asesores de 2 gobernadores. ¿Le hacen caso al coordinador? No, me dijo que le van a hacer caso a uno, me dijo. Pero uno tiene que hacer su trabajo, elaborarle sus discursos, etcétera. Pero bueno, yo pensé que con esa experiencia del gobernador Rocha iba a desaparecer la coordinación de asesores. Pero dijo otra cosa interesante. ¿Qué dijo? A veces sentimos los coordinadores que los que gobernamos somos nosotros. ¿Dijo eso? Sí, eso dijo. Habría que revisarla. No me acuerdo de esa parte. Bueno. Porque dices, eso que dijo en algún discurso, yo lo escribí. No, sí. Sí, porque debe de saber el auditorio que muchas veces no tienen tiempo los gobernantes de hacer sus discursos, se los tienen que a veces hacer, que los pronuncian mal, es otro ya es otro problema. O a veces ni lo Pero, volviendo al tema original, centrándose en la discusión, decían en la UAS en los 70.
creo que cada semana debe, si no lo están haciendo, cada secretario de despacho o direcciones importantes u organismos importantes entregarle un reporte semanal, más tardar el viernes, ¿no? Los secretarios al jefe del gabinete, que viene siendo el secretario general de gobierno, para estar preparando la agenda de riesgos de la próxima semana, y sobre todo que el lunes en la semanera el gobernador vaya debidamente informado sobre todos los tópicos para hacer frente a los cuestionamientos de los colegas que ahí están presentes. Deben de hacerlo. Claro, a lo mejor va a haber secretarías que no informan nada porque pues no hay nada que informar, y así sucesivamente, pero creo que debe haber una agenda de riesgos. Por ejemplo, si, como dice Luis Alberto, ya se tiene días que se está tocando el tema, que puede haber movilizaciones. Es obvio, ¿no? Que pueda reventar algo. Inmediatamente hay que ir a atajar ese problema, llamarlos, platicar, qué sé yo. Pero si no hay agenda de riesgos, hay problemas. Sí, está muy fácil. Volviendo a agricultura, en la Expo Agro hubo una manifestación, cosa que había ocurrido, pero de manera muy grave en años anteriores, el sexenio pasado también. Esta vez hubo una manifestación de ganaderas de San Ignacio, si mal no recuerdo, Sí. y se quejaban de que el secretario de Agricultura y Ganadería, Jaime Montes, no le permitió participar a una mujer. Seguramente hubo ya ahí algún acuerdo, pero pues pudo haberse evitado también esa manifestación. Pues así nos vamos, Francisco. Sí, y nos quedamos con un tema pendiente, pues puede haber en la mañana. El sacudidón que pegaron allá en la Dirección de Vialidad y Transportes. Sí, pero ojalá nos expliquen qué va a pasar con los que estaban, ¿no? O por qué los sacaron. Vamos a averiguar. Efectivamente, porque fueron pues, varios, ¿eh? Y vaya que ahí hay responsabilidad. Pues aquí, por ejemplo, nada más dejaron vivo a Miguel Loaiza, el director actual. Correcto. Pero de ahí en fuera fue una limpia total. Yo no sé si don Miguel Loaiza, que lo acabo de saludar recientemente con el que era su brazo derecho, que fue destituido, Rubén Medina, me parece. Pues yo no sé si ya con esto Miguel Loaiza crea que valga la pena seguir al frente de esa dirección, salvo que todos los anteriores igual no haya metido ninguno él, pero la limpia fue general, entonces habría que ver por qué pasó. Muchas gracias, Francisco. No faltan mortificaciones y apenas el lunes. Buenas noches. Seguimos en la mañana. Nos vamos, Javier. Bueno, en el tema de Jaime Montes, también habrá que decir que hay algún tipo de diferencias políticas ahí, y que a veces Jaime Montes siente que los golpes pues vienen desde otra parte. Aguas con eso. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes al auditorio. Milton. Sí, en la parte de vialidad es emblemática la foto porque está el secretario general de gobierno con los que toman protesta y no está don Miguel. Sí está, sí lo está? invitaron. Sí lo invitaron. Ah, ok. Sí. ¿Por qué no está en la foto? Sí, habría que Ah, revisarlo. ok. Sí, yo no lo vi en la foto, perdón, pero... Es digo, que en el boletín lo consigna, no me fijé en la foto, pero en el boletín dicen que estaba presente. Ah, ok. ahí. No. Sí, vamos a ver bien. si fue limpia a favor o limpia en contra, pero pues sobre la marcha vamos a ir viendo. No. Muy bien. Salvo No eso. salió en la foto, tienes razón, Sí, pero sí, en el sí, boletín sí dice presente durante el acto Rodolfo Jiménez, subsecretario de Gobierno, que tiene esa área, Sí. y Miguel Loaiza ok. Pérez. Perfecto. Gracias, Gracias. Milton. Gracias. A nombre de todo este equipo de periodistas, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.